Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un espacio en el que entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, del mundo de la economía, de la cultura, y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado nuestra invitación a don Miguel Becerra Domínguez, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y portavoz. Él, don Miguel, estuvo con nosotros a principios de este año, de este 2005. En este 2005 han sucedido políticamente en Canarias pues bastantes cosas, algunas de ellas él nos va a permitir que se las planteemos, porque evidentemente ha sido un año bastante intenso, ¿no? Para no ser un año electoral. Ha sido bastante intenso. Bien, don Miguel, antes que nada, bienvenido y muchas felicidades por esa portavocía. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Bien, ese nombramiento reciente, de hecho, esta es la primera entrevista, las primeras declaraciones que en una entrevista pues realiza don Miguel Becerra como portavoz del Gobierno después de su nombramiento, es la primera ocasión en que ya habla como portavoz. Este nombramiento, digamos, viene a ser una sobrecarga para sus responsabilidades. Pues efectivamente, es una tarea adicional a las que venía desempeñando como viceconsejero de la Presidencia y que el presidente anunció en el Consejo de Gobierno que iba a proceder al nombramiento, que es facultad del presidente nombrar al portavoz del Gobierno y bueno, pues apareció publicado ya el jueves y desde ese mismo día soy portavoz del Gobierno. Bien, ¿y a usted le ha sorprendido ese encargo, ese nuevo encargo del presidente o no? Evidentemente, si dijera que sí me ha sorprendido no sería justo, pero es verdad que en algún momento el presidente me planteó que, bueno, que estaba dándole vueltas a este asunto, a la necesidad de mejorar la comunicación del Gobierno, a dar un impulso a la comunicación. Ya incluso lo planteó en la reunión de altos cargos de junio, donde tuvo en Agaete oportunidad de reunir a todos los altos cargos, de la necesidad de coordinar y aumentar la comunicación de lo que el Gobierno viene realizando a toda la sociedad y al mismo tiempo recibir mucha más información de cuál es la visión que la sociedad tiene del Gobierno y bueno, pues dentro de esa política de mejora de la comunicación se enmarca la idea de nombrar al portavoz, que estaba vacante y que se ha concretado esta semana. Sí, ¿qué talante va a imprimir usted a esta responsabilidad? Digo, en las funciones, en los cauces, ¿cuáles van a ser las líneas básicas en las que la portavocía del Gobierno va a discurrir? Pues yo creo que hay dos líneas básicas fundamentales. Una, como decía anteriormente, el estar pues, muy pendiente de lo que son los principales, de alguna manera, intermediarios en la comunicación, que son los medios de comunicación, tener un contacto permanente e intentar transmitir a través de los medios de comunicación a la sociedad, que es el último destinatario, qué es lo que quiere hacer el Gobierno y qué está haciendo el Gobierno, al mismo tiempo de cuáles son realmente los planteamientos que la ciudadanía, que una sociedad compleja como la canaria va teniendo en cada momento y que son a su vez también los medios de comunicación los que ponen de manifiesto esas inquietudes y esas necesidades y ese tráfico de información hacia un lado y hacia otro también se va a ver complementado con la necesidad de coordinar toda la comunicación entre los distintos departamentos del Gobierno. Distintos departamentos. Oiga, don Miguel, dentro del propio Gobierno, en el seno del Gobierno, ¿qué imagen se percibe el Ejecutivo de su reflejo en los medios? Quiero decir, los medios de comunicación social. Es decir, ¿son ustedes conscientes de que han de mejorar esa imagen, de que han comunicado poco o se sienten satisfechos de cómo los medios de comunicación del archipiélago recogen lo que ustedes hacen o lo que ustedes no hacen? Efectivamente, los medios de comunicación recogen lo que hacemos y lo que de alguna manera transmitimos que hacemos. Es muy importante en ese sentido, ya digo, el tener una comunicación permanente y ser capaz de transmitir lo que se hace. Por otro lado, la imagen que en muchos casos transmite los propios medios de comunicación es bueno, de un gobierno que evidentemente ha cambiado a lo largo de este año, sobre todo porque un gobierno monocolor, y lo que tratan de transmitir siempre es aquellas cuestiones que más llaman la atención, y lo que del gobierno planteamos es que hay que transmitir lo que llama la atención, pero el gobierno se tiene que encargar de ser capaz de poner en conocimiento a los ciudadanos cómo
podemos ayudar a resolver sus problemas. Y algo muy importante, el gobierno tenemos que estar muy atentos a cuáles son las inquietudes que los medios de comunicación transmiten sobre los ciudadanos, es decir, cuáles son realmente los problemas que en cada momento le van preocupando a los ciudadanos y que por tanto el gobierno tiene que estar atento para que cuando sean de su competencia poderlos solventar lo antes posible. Bien, desde el pasado viernes asistía usted en Madrid, creo que a un grupo de trabajo mixto, Estado-Comunidad Autónoma, sobre el control de población, me parece, ¿no? ¿Cómo va, digamos, el ritmo de esas conclusiones? ¿Por dónde van las orientaciones de ese grupo de trabajo en concreto sobre este asunto, ¿no? El pasado viernes, ayer, se pusieron en marcha lo que son los dos grupos de trabajo que en su día se comprometió, en primer lugar, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con Adán Martín, y que después, posteriormente, quedó refrendado en el debate del Estado de la Nacionalidad. Y estos dos grupos de trabajo, uno referido a la necesidad, bueno, del fenómeno de crecimiento de la población en Canarias, sus distintos impactos, sus distintas consecuencias, y por otro lado, lo que era el apoyo por parte del Estado a esa estrategia de Canarias como plataforma logística en el Atlántico. En cuanto al tema de la población, lo que se le ha planteado a la parte del Estado, que es representada pues, por los jefes de gabinete, tanto de la vicepresidenta del Gobierno como del propio presidente Rodríguez Zapatero y de directores generales de distintos ministerios, se le ha planteado una serie de cuestiones que en estos momentos, antes de tomar cualquier tipo de medida de carácter legislativo, son muy importantes conocer. Y en concreto, cuántas personas habemos en Canarias, cuántos están de manera legal, cuántos están de manera irregular, cuántos entran de países no comunitarios y cuántos entrando como turistas no salen después de 3 meses, cuál es el censo de viviendas en estos momentos en Canarias, las que están ocupadas, las que están desocupadas, las que están constituyendo una oferta ilegal en materia turística, es decir, tener en estos momentos una información veraz, real, de cómo evolucionan día a día los padrones de población. Información que no se posee en estos momentos. Información que paradójicamente no se posee, y lo primero que habrá que tener es esa información, hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí proponer cualquier tipo de medida. Sí, y ustedes en la línea, digamos, no me gusta el término de control, pero sí de encauzar, de racionalizar, etcétera. ¿Cómo creen que ha de conciliarse la legislación de la Unión Europea y la legislación estatal con los planteamientos del Gobierno autónomo, presidido por Bernardo Martín, en materia de población y de flujos de población? O sea, cabe digamos, no una excepcionalidad, sino una adecuación al escenario, una vez definido y una vez conocidos esos datos que usted acaba de mencionar, que son básicos, claro, y que no se poseen. Cabe esa, si se quiere excepcionalidad, vale, pero ¿hay alguna fórmula, o ustedes proponen alguna fórmula que sea conciliable con la legislación europea y con la estatal, y que al mismo tiempo esté adecuada a lo que es el territorio canario, claro? Sí, en estos momentos, antes de llegar a plantear un proyecto legislativo que evidentemente en cualquier caso tendría que conciliarse con la normativa europea y con lo que es la normativa de la libertad de circulación, desde el Gobierno lo que se plantea en este sentido es decir, en Canarias tenemos en estos momentos una densidad de población que es de 320 habitantes por kilómetro cuadrado, la segunda de España después de Madrid, que si tenemos en cuenta que la mitad del territorio es territorio protegido y por tanto nunca podrá ser ocupado, por tanto nos daría en términos, por así decirlo, potenciales, una densidad del doble, de 640, 650 habitantes por kilómetro cuadrado, que nos aproximaría a la que en este momento tiene Madrid. Tengamos en cuenta que de segunda pasaríamos a seguir siendo segundos, pero prácticamente ya igual que la que tiene Madrid. Y eso es un problema que no es un problema ahora que nos esté acuciando, que haya que resolver de manera inmediata, pero sí tenemos que poner las bases para que, si en su día es un problema, podamos haber tomado las medidas y las decisiones oportunas en su momento para que no constituya ni un problema social, ni un problema medioambiental, ni un problema territorial. Y en esa línea lo que se está advirtiendo es que el crecimiento, no tanto porque venga gente de fuera, en Canarias siempre ha venido gente de fuera, en Canarias somos una mezcla de culturas, de religiones, de razas que siempre hemos sabido convivir. El problema es el ritmo. Tengamos en cuenta que en una isla como Fuerteventura, del año 91 hasta ahora, se ha duplicado la población, que en estos momentos
población de la que está continuamente Fuerteventura, que haya nacido en Fuerteventura, es solamente un poco más de un tercio de esa población. Y eso tiene unas implicaciones sociales que no se ven a corto plazo, pero sí se ven a medio y a largo plazo. Y por tanto, eso es lo que hay que analizar y esas son medidas que hay que empezar a diseñar. Y para diseñar medidas, por supuesto, conforme a la normativa europea, hay que empezar a tener los datos precisos. Una cuestión concreta que le hemos planteado al Ministerio es, hombre, aquellas personas que vengan de países no europeos, no Schengen, que entren, pues hoy en día ya las compañías aéreas están obligadas a dar el listado de esas personas al Ministerio del Interior. Bueno, pues el Ministerio del Interior podrá comprobar, cuando han transcurrido 4 meses, quién ha entrado a esos países y quién no ha salido. Bueno, por lo menos ya tendríamos el dato de quiénes están de manera irregular en nuestra tierra. Claro. Está ese dato, y ya conociendo eso, que si ese dato lo ponemos en relación con los empadronamientos, veremos si esas personas se han empadronado o no se han empadronado. Por lo menos tendríamos una información online, como se dice ahora, de manera fresca y directa de quiénes son las personas que de manera irregular se están empadronando o están de manera irregular y no se están empadronando. Eso nos da un primer conocimiento para empezar a tomar medidas. Lo que no podemos irnos a tomar medidas sin conocer primero la realidad. Y eso es lo que estamos planteando al Estado. Bien, en el aspecto de la población, del flujo de población, ya no solo por el asunto de las pateras, que es probablemente el más visible, aunque ciertamente no el más preocupante, vamos, salvo en el aspecto humano, de tragedia humana que puede ser para las propias víctimas de quienes sufren ese tráfico de esclavismo, ¿no? Pero digo, al margen de las pateras, las relaciones de vecindad con Marruecos, donde usted también periódicamente por lo menos viaja, comenta, habla con las autoridades marroquíes en nombre del gobierno autónomo, aunque no se diga públicamente, usted mantiene bastante discreción en su trabajo generalmente, ¿no? No, hasta ahora, no sé si ahora como portavoz, pero hasta ahora ha estado ahí bastante calladito, sí, sí. ¿No? ¿Cómo van realmente, ¿no? Fuera de lo que es la diplomacia, de decir que va excelente, etcétera, etcétera, realmente, ¿cómo van esas relaciones con Marruecos y cómo van y qué expectativas hay a corto plazo en esa buena vecindad que debería haber, claro? Las relaciones en Marruecos en este momento tienen tres ámbitos, 3 pilares básicos. El primero, más importante para toda la población canaria, es precisamente el que haya un buen clima, es decir, que haya unas buenas relaciones, que haya un diálogo fluido. Yo creo que en eso, en los últimos 4 años hemos dado pasos importantes, es decir, para que cuando haya algún problema haya una línea directa que evidentemente se pueda hablar a la máxima instancia del gobierno marroquí para intentarlo resolver. Eso... Perdón que me interrumpa, es desterrar un poco aquel tópico antiguo del moro, que viene el moro, fuera el moro, ¿no? Efectivamente, crear un buen clima, un buen ambiente y un canal de comunicación directo para que se presente cualquier problema, se pueda hablar sobre ese problema. Eso, que parece algo poco importante, le aseguro que es muy importante y eso se ha avanzado muchísimo. Hoy el presidente del gobierno tiene contacto directo con la máxima responsable a nivel ministerial, del ministro de Asuntos Exteriores, incluso a nivel de la Casa Real con Marruecos. Eso, ya digo, ha sido un logro muy importante del presidente del gobierno, Adán Martín. En segundo lugar, lo que más interesa a la gente, que es lo que a veces vemos de Marruecos, desgraciadamente, que son las pateras, porque salen de sus costas, aunque fundamentalmente no son marroquíes los que están saliendo, sino, como sabemos, son subsaharianos, y que a veces pues tenemos la impresión de que Marruecos no pone todos los medios y que si pusieran realmente voluntad no saldría. Bueno, el esfuerzo que ha hecho Marruecos, sobre todo en el último año y medio, la prueba está, el otro día el delegado del gobierno daba una rueda de prensa, en estos momentos el nivel del año 2004 llegaron a entrar 13.000 personas y en estos momentos posiblemente se acabe el año con menos de la mitad, han entrado hasta ahora, no llega a 4.000 personas. Yo creo que eso es un fiel reflejo de esos esfuerzos. Hay que tener en cuenta que a partir de una conversación precisamente del presidente del gobierno con el rey y después que fue refrendada con la visita del rey de España al rey de Marruecos, Marruecos destinó toda una serie de efectivos del ejército hacia la costa atlántica. Pero hay que tener en cuenta también que Marruecos tiene muchos problemas, tiene una frontera conflictiva con Argelia, tiene un problema de conflicto con el Sáhara, con los saharauis, tiene que cerrar también sus fronteras porque todos esos
inmigrantes que saltan desde Marruecos, previamente han entrado a Marruecos por su frontera sur y también intenta controlar esa frontera, y que por otro lado Marruecos, además de tener que controlar su frontera, tiene problemas internos de medios, de sanidad, de educación, donde evidentemente es un país pobre en vías de desarrollo que tiene que atender. Y en ese sentido, desde Canarias valoramos el esfuerzo y lo que estamos permanentemente insistiendo para que Marruecos haga más esfuerzo, no solamente ya poniendo efectivos, sino también facilitando la instalación de medios técnicos en sus costas para que complementados, el famoso CIBE, complementados con los medios técnicos en las costas canarias, se puedan detectar de una manera más inmediata a estos barcos para que se pueda evitar incluso lo que más importante es su salida desde Marruecos. Y en eso estamos. Yo creo que el paso importante que se ha avanzado es que a raíz de lo de Ceuta y Melilla, la Unión Europea ha tomado conciencia del problema. Parece mentira, pero ahora sí ha tomado un poco tardíamente. Un poco tardíamente, pero en este sentido hay que recordar que el presidente de gobierno ha visitado tanto al comisario actual en materia de inmigración, que es el señor Frattini, como al anterior, al señor Vitorino, precisamente siempre haciendo hincapié de que Canarias es frontera sur y que esto es un problema que no es un problema de poner unas vallas o poner, sino que tiene que ser un problema de verdadera decisión de política exterior europea y de un compromiso de ayuda al desarrollo. Y yo creo que en estos momentos la Unión Europea se ha tomado en serio y va a destinar fondos de una manera importante para que, por un lado, se ayude al desarrollo de Marruecos y, por otro lado, se pongan medios técnicos para evitar la salida. Que nunca se podrá evitar de todo, porque evidentemente la gente desesperada, cuando está en situaciones angustiosas de hambre, está dispuesto a todo. Y eso evidentemente es muy difícil de frenar y no será una cuestión, una política de pocos años. Pero cuanto más tarde empecemos, de una manera decidida, más tarde se pondrá solución. En esas relaciones de vecindad con Marruecos también entra la economía, entra la actividad económica, entra la presencia inversora de Canarias en Marruecos y de algún modo la dinamización comercial entre este archipiélago y Marruecos. ¿Cómo van esos, esos parámetros? Esa es otra pata importante, la de las relaciones económicas. No es la más importante, quizá la más importante lo que acabo refiriendo al tema de la inmigración, el tema económico. Como buena relación de vecinos y como país en desarrollo, yo creo que precisamente Canarias, que ha alcanzado en este momento un nivel de desarrollo importante, y esto no se debe plantear como ahora los empresarios no deben invertir en Canarias para invertir en Marruecos, no, deben seguir invirtiendo en Canarias, pero también, además de invertir en Canarias, deben aprovechar su capacidad financiera, su conocimiento, porque no solamente es él un gran empresario, sino a veces en ese tipo de países tiene más triunfa más el pequeño y el mediano empresario, no el gran banco, no la gran empresa constructora, sino la pequeña empresa de construcción, el pequeño taller de carpintería, la pequeña fábrica de productos lácteos, y en ese sentido esperamos que si realmente, en este sentido creo que en los próximos años, si mejoran las comunicaciones, en las aéreas están dando un salto a través de Vinter, esperemos que las marítimas puedan también dar un salto de comunicación rápida, es decir, que se pueda ir y volver en el mismo día. Estoy convencido que será una oportunidad para la pequeña, la mediana empresa canaria de oportunidad de negocio, cuando también es verdad Marruecos alcance un cierto nivel que sin duda de programas de ayuda y de inversión europea y americana alcanzará y será una oportunidad para el pequeño empresario canario. Sí, también en el área del intercambio cultural. Efectivamente, ese es otro ámbito importante de conocimiento mutuo, de ir conociendo realmente la riqueza cultural de un pueblo que en muchos casos tiene unas raíces comunes, bereberes con Canarias, y que creo que la última visita que se efectuó precisamente fue para, en ese ámbito, en el ámbito cultural, trabajar juntos y tener unas relaciones en ese ámbito, en el ámbito cultural de conocimiento y de intercambio de experiencias y de conocimiento mutuo de lo que es la cultura canaria y lo que es la cultura marroquí. Bien, don Miguel Becerra, viceconsejero de la Presidencia y recientísimo portavoz del Gobierno. Don Miguel, tenemos que recordar que tiene una formación muy sólida, sobre todo en ciencias económicas y luego en otras especialidades siempre. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna. Ejerció también la docencia en la Universidad Lagunera
y está pues especializado en distintas vertientes relacionadas con la asesoría de empresas, de administraciones públicas, etcétera, el turismo, es decir, hay la microeconomía, la macroeconomía, es decir, muchos aspectos. Bien. Oye, don Miguel, usted, una pregunta, sí. ¿Se considera usted más tecnócrata que político o más político que tecnócrata? Sin lugar a dudas, sin poner ninguna carga peyorativa, Yo no la pongo. sin ponerla yo, me consideraría más tecnócrata que político. Estoy desempeñando una labor política en estos momentos importante, estoy trabajando con el presidente del gobierno, estoy trabajando para Coalición Canaria, me considero partícipe de ese proyecto político, estoy convencido de ese proyecto político, pero tengo que decir, no por desmerecer, porque yo me pongo en primer lugar, pero sí creo que mi perfil es más un perfil de acceso al mundo político por mis conocimientos y por lo que yo pueda aportar, que más por una labor política de trabajo en un ayuntamiento, lo que conocemos normalmente de trabajar a pie de, digamos, de agrupación local, ayuntamiento. Yo he cedido más por la vía tecnócrata, en ese sentido soy más de ese perfil. Bien, más tecnócrata que político concebido como a veces... cuidado, porque hay políticos que evidentemente también poseen ese sustrato formativo importante y hay otros políticos que no. Entonces, en este caso, sí que hace don Miguel a la política con ese fundamento, digamos, con esa base y con esa experiencia. Y teniendo esa formación tecnócrata, a veces no le da vértigo determinadas cuestiones políticas, no le producen vértigo, no le producen... Yo llegando de este camino y una experiencia vital, ¿no? de decir, bueno, cuando uno llega a un nivel de responsabilidad, estar con el presidente del gobierno, ser portavoz del gobierno, como en este caso, ser simplemente viceconsejero de la presidencia, yo admiro mucho y de verdad creo que ha habido durante muchos años mucho desprestigio sobre la vida política. Yo, si a mí hay algo que realmente me seduce para dedicarme a la política en estos momentos, es la admiración, ya evidentemente después compartir un proyecto y un proyecto político que es en definitiva, bueno, pues unos principios ideológicos y dedicar un tiempo a, bueno, algo no, yo no diría tampoco altruista, sino diría, bueno, la verdad que intentar arreglar los problemas e intervenir en los problemas para dar una solución de lo que uno cree que es la mejor solución para el conjunto de la sociedad. Pero digo que cuando uno llega a eso, llega previamente por admiración a el trabajo de personas, y en este caso tengo que decirlo como Adán Martín, donde realmente es increíble la capacidad, el sacrificio personal por anteponer, y eso hay que decirlo sin ningún tipo de rubor, de anteponer bueno, un trabajo y un compromiso pues, con un partido y con una sociedad cuando ha tenido, fue en el ayuntamiento, en el cabildo y en el gobierno, de anteponer eso a cualquier otro tipo, bueno, no voy a decir ya interés personal, peculiar, no, sino interés incluso familiar, ¿no? Es decir, bueno, pues se antepone bueno, el tiempo y todo, y eso se termina finalmente pagando, lo termina pagando la familia, lo termina pagando, pero es lo que a mí por lo menos personalmente me llamó la atención, el ver cómo hay gente, bueno, pues en definitiva que son los líderes, ¿no? De cómo realmente hay gente que es capaz de entusiasmar a otra gente, ¿no? Y en ese sentido por llegar a anteponer ese interés general. Bien, algunas veces lo hemos comentado aquí mismo en Canal 8, don Miguel Becerra está en esa cocina, en esa retaguardia discreta del presidente, de una mano derecha, una persona de máxima confianza, una persona que evidentemente en la que el presidente don Adán Martín pues descansa y se apoya en él y cuenta con él y bueno, y es de ese grupo, no muy numeroso, todo hay que decirlo, que está intensamente trabajando casi en la sombra, ¿no? o prácticamente en la sombra, ¿no? En la presidencia del gobierno. De todas maneras, si le parece bien, yo querría pedirle cómo valora usted pues, lo sucedido el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, miércoles 2, con la admisión a trámite de la Cámara Baja de la reforma del Estatuto catalán, ¿no? ¿Cómo valora usted ese pleno y ese resultado, ¿no? Bien, la verdad que es un proceso, yo creo que la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una nueva etapa, yo creo una nueva etapa importante e interesante, lo que podría ser
yo no me atrevería a calificarlo como una segunda transición, pero sí, de alguna manera, el haber comprobado una experiencia que en 30 años de democracia, la democracia en sí y la descentralización política han sido, yo me atrevería a calificarlos como los principales motores que han situado a España y a todos sus territorios, a todas sus comunidades autónomas en el nivel que tenemos, pues francamente, como cualquier país desarrollado que en estos momentos en Europa. Que esto era prácticamente impensable si miramos 30 años más atrás cuando iniciamos la transición, cuando iniciamos la democracia. Y bueno, todo este avance, la duda que queda es decir, bueno, ¿cabe dar otro salto de esta magnitud? Eso siempre será una incógnita, yo creo que nadie podrá decirlo. A mí me parece muy difícil, un salto de la calidad y de la cantidad como ha dado España en los últimos 30 años, a mí me parece impensable, porque uno mirando alrededor es muy difícil encontrar un salto tan grande en lo económico y en lo social, porque podemos encontrar saltos como el que está dando China ahora, que será también de una espectacularidad impresionante, pero lo está dando en el ámbito económico, no en el ámbito democrático, social, etc. Entonces, bueno, el plantear un nuevo salto, pues yo creo que puede ser importante, un nuevo salto de más descentralización política, de retomar otra vez, bueno, pues las demandas de muchos territorios. Yo creo que en el caso concreto de Canarias realmente es muy importante dar ese nuevo salto, pero no porque tengamos más competencia, sino porque realmente necesitamos para encarar ese nuevo siglo XXI, pues tener los puertos y los aeropuertos, aumentar que las aguas que nos rodean sean aguas canarias, aumentar la seguridad en esas aguas, por una serie de cuestiones que son fundamentales para ese salto. Desde el punto de vista canario, sí es muy importante dar unos retoques para abordar un nuevo salto. En el resto de los territorios no lo sé, yo tampoco tendría capacidad para juzgarlo, en el caso de Euskadi o en el caso de Cataluña, pero respetando que a lo mejor sí. La cuestión es cómo se ha llevado. Yo creo que igual que se llevó en el primer momento de la transición con un amplio consenso, yo creo que ha faltado intentar buscar ese consenso. Y evidentemente, cuando no lo hay por las dos partes. Yo creo que ni ha habido la generosidad que ha tenido que tener el Partido Popular estando en la oposición para tal, y tampoco ha habido de alguna manera también esa predisposición del Partido Socialista a intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque si hay algo que caracterizó el éxito de la transición española fue ese consenso. A lo mejor no es tan necesario un consenso tan amplio en este momento, pero sí encontrar puntos de acuerdo, y yo creo que lo que no ha habido es ningún punto de acuerdo en este momento. Si usted aprecia o detecta que en el texto de ese proyecto de Estatuto Catalán, después hablaremos del Estatuto Canario, pero claro, este era como un preámbulo para llegar a nuestro Estatuto. ¿Usted cree que en el articulado, en el proyecto de articulado, hay realmente epígrafes y realmente contenidos que pueden ser, desde el punto de vista económico, anticonstitucionales? Tal como advirtió, por ejemplo, la máxima autoridad del Banco de España en su momento, al cual lo mandaron callar, por cierto. Sí, efectivamente. Desde un punto de vista, y desde Canarias quizás somos a veces los menos indicados para hablar de esto, porque en Canarias sí tenemos una singularidad, y tenemos una singularidad fiscal, y por tanto, y lo defendemos a capa y espada, porque la hemos tenido históricamente. En estos momentos yo creo que el Estatuto de Cataluña tiene 5 puntos, por llamarlo así, calientes. Uno es precisamente el tema de la posibilidad de ruptura de unidad de mercado, porque se estableciera una unidad, un sistema fiscal en Cataluña distinto del resto del territorio. Yo creo que pues eso no va acorde con los tiempos que van en Europa de la uniformidad y de ir a unificar los sistemas fiscales y que las personas y las mercancías circulen por un único espacio económico, por tanto tenga un marco fiscal cada vez lo más parecido posible. Yo creo que en ese sentido, pues eso sí puede afectar, y creo que ahí puede haber un problema. Otro problema es la prevalencia de las leyes orgánicas o de la legislación estatal sobre la legislación autonómica. Ahí es una cuestión más discutible. Yo sí que creo que también tiene que haber, porque por otro lado hay cada vez una normativa europea, como son las directivas, que obligan, por tanto también tiene que haber un esquema en cascada de uniformidad y de no crear espacios estancos en territorios que en el fondo pertenecen a un Estado y pertenecen a la Unión Europea. Una tercera cuestión, que es el tema de los tribunales de justicia, que creo que ahí también no tengo ninguna cualificación en ese campo, pero creo que también podría haber ciertos problemas. Y después está quizá una cuestión, yo creo que es el tema del concepto nación o entidad nacional,
creo que eso quizás sea un tema menor, es más un tema de cara... Que al que se le dio la máxima importancia. Efectivamente, se le da máxima importancia, pero yo creo que eso realmente es un tema menor. Y después hay un quinto tema, que son los temas competenciales sobre cuestiones, que creo que eso ahí sí que se puede resolver. Todo lo que es aeropuertos, puertos, extranjería, etcétera, que creo que ahí bueno, se puede llegar a un arreglo y a un consenso. En estos momentos donde hay sinceramente más problemas, creo va a ser en el... el quinto tema estaba la financiación. La cuestión de si el sistema de financiación de Cataluña es un sistema bilateral en plan como existe con Estado el y país. Estado. Efectivamente, de Cataluña al Estado y al margen de cuál sea el sistema de financiación común para el resto de los territorios de España. Yo creo que ahí la cuestión del mercado único, de un sistema fiscal propio y del sistema de financiación es donde realmente va a estar la gran discusión sobre si esos dos aspectos, la solución final se adapta o no se adapta a la Constitución o, como dice el Partido Popular, supone una modificación de la Constitución. Eso debió decir, estamos la conflictiva lata del gofio, cómo se llena y cómo se reparte. Efectivamente, es lo que la pela, en el caso de los catalanes, la pela. Y que al final se ha dicho claramente que es el aspecto más importante. Más importante. Llegamos ya a la modificación del Estatuto de Canarias. El presidente Adán Martín, muy previsor, crea un grupo de trabajo, auspicia un grupo de trabajo, y bueno, no vamos a recordar todos los pasos dados, pero evidentemente mucho antes de que se hablase de la reforma del Estatuto Catalán, el presidente se anticipa a modificar o a poner en marcha la maquinaria para modificar el Estatuto de Canarias. Cosa que ahora vamos a estar pendientes de... ¿Ha habido frustración, por parte del presidente o por parte de ustedes que están al lado, en que después de esa iniciativa de ser primeros ahora tengan que estar pendientes de lo que pase con el Estatuto Catalán o no? ¿Hubo intención o no de anticiparse al Estatuto Catalán? No. El presidente del Gobierno de Martín siempre señaló que el Estatuto Canario debe ir a continuación del Estatuto Catalán. Es decir, después, sí. Que el Estatuto Catalán marcaría pues un poco cuáles los límites, porque claro, evidentemente la primera premisa que estableció el presidente del Gobierno canario fue que el borrador de estatuto se tenía que ajustar a la Constitución. Esa era una premisa de partida. Pero evidentemente todo es interpretable y donde finalmente quien tiene que aprobar lo que es el Congreso de Diputados marcara el listón de esa interpretación constitucional, pues se iba a quedar reflejado con la discusión del Estatuto Catalán y por tanto debería ir siempre detrás del Estatuto Catalán. Yo creo que lo que se está planteando en el Estatuto, que está intentando buscar el máximo consenso, que hay un gran consenso, que ya se vio puesto de manifiesto por el grupo de expertos nombrado por los tres partidos, donde se llegó a un texto consensuado y que ahora en la ponencia, ya digo, hay y ha habido desde su inicio de tramitación, salvo que haya sustos o cambios de posturas a última hora, en materia de contenido del Estatuto hay un gran consenso. Está después la cuestión del sistema electoral, pero en materia de Estatuto hay un consenso, podríamos hablar del 90%. Si nadie da marcha atrás de lo que ha sido ahora, que eso también es verdad que... Bien, sin embargo, el Partido Socialista, ya después hablaremos del pacto ese de facto, que no de jure, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario. El Partido Socialista es noticia de estas últimas horas y el PP han llegado a un consenso precisamente para ampliar el número de diputados, 15 más, es decir, hay 60 en este momento, pues serían 75, y esos 15 que sean elegidos en circunscripción regional, en el ámbito de todo el archipiélago. Y al mismo tiempo también han llegado, al parecer, al acuerdo de rebajar los topes, el tope insular en el 15%, me parece, y el regional en el 3%, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, ¿les ha pillado a ustedes de sorpresa ese acuerdo entre PSOE y PP? Porque ustedes rechazan esa lista regional o todavía está en estudio, por parte de ustedes. El diagnóstico en este sentido que se hace pues, del Gobierno y de Coalición Canaria es básicamente decir, ¿el sistema electoral hay que modificarlo? Pues hay que modificarlo. ¿Por qué hay que modificar el sistema electoral? Para adecuarlo a una realidad que es la que hoy existe en Canarias, donde ha habido crecimientos desiguales en distintas islas, desde el año 82, que es el sistema electoral vigente, hasta ahora. Yo sinceramente, y creo que no sería un atrevimiento por mi parte el decir
que lo que induce, en muchos casos, la motivación de la reforma electoral por parte del Partido Socialista, por parte del Partido Popular, es que este sistema electoral favorece a Coalición Canaria. Habrá que recordar que el vigente sistema electoral fue promovido por el propio Partido Socialista, por Jerónimo Saavedra, con al ánimo también de un poco de acabar aquella inestabilidad de las AIC. Al final, lejos de terminar con la inestabilidad de las AIC, terminó consolidándose un proyecto político como el de Coalición Canaria de ámbito regional. ¿Por qué digo que esta es la motivación? La verdad que el tema de una circunscripción regional como causas belli, como una bandera, cuando no existe en el resto del Estado, en ningún sitio, una circunscripción regional. Es más, en aquellas comunidades donde son uniprovinciales, lo que se están planteando ahí es ir a circunscripciones comarcales, o como en Cataluña, ir a hacer circunscripciones de menor ámbito distintos al de la provincia, o como en el caso, por ejemplo, de Euskadi, donde pesa lo mismo la circunscripción de Álava que la de Vizcaya, teniendo la mitad de población. La realidad es que en Canarias el sistema de triple paridad ha funcionado. Era un mecanismo que garantizaba que como mínimo una isla tuviera 3 diputados independientemente de la población que tuviera, y por eso ya le daba un plus de representatividad. Que eso hay que ajustarlo porque hay islas como Tenerife, que ha crecido mucho la población, o como Gran Canaria, como Lanzarote, Fuerteventura, incluso La Palma. Pues es de ahí la propuesta de Coalición Canaria, incrementar en 9. Ahora, el incrementar ya en 15, estamos hablando de un 25% el número de diputados, un 25% el número de diputados. Y eso hacerlo en la circunscripción regional, cuando, insisto, no hay ninguna experiencia, ni en España, ni en Europa, cuando casi la tendencia es al contrario, realmente no le encontramos de Coalición Canaria una explicación. Ahora, nosotros somos, ante todo, democráticos. Si el Parlamento entiende, en este caso una mayoría formada por el Partido Popular, el Partido Socialista, que esa solución, ahora nos deben permitir decir que parece que lo que se va buscando es como diciendo, bueno, este es el sistema que creemos que a Coalición Canaria con ello no ganaría elecciones. Pero eso es como si pensar que Chávez gana las elecciones todos los años que la ha ganado Andalucía por el sistema electoral, o Fraga, mientras la ganó, la ganaba por el sistema electoral. Yo creo que en ese sentido no tiene mucha justificación, no hay experiencia, y máxima en Canarias, cuando la realidad es que si hay en algún sitio en España que tiene sentido el ámbito territorial, es más que la provincia en cualquier comunidad. Es decir, es más importante el ámbito de isla en Canarias que lo que puede ser el de provincia en cualquier comunidad autónoma. Bueno, pues en esos ámbitos nadie reclama, esos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, no reclaman circunscripciones regionales, cuando tendrían más razón que aquí en Canarias, donde decimos, es que las islas son las islas, y donde muchos líderes de esos propios partidos dicen, no, la isla tiene que tener mayor peso, pero por otro lado, dicen, hay que ir a una circunscripción regional. Bueno, pues a veces, ya digo, parece entreverse que lo que se pretende es, decir, bueno, con este sistema creemos que Coalición Canaria no va a ganar. Yo estoy convencido que Canarias necesita una fuerza nacionalista, hay un sentimiento nacionalista, no para conseguir la independencia, sino para defender las singularidades de Canarias ante Europa y ante el Estado. Y hoy por hoy quien defiende esas singularidades, y que creo que cada vez se pone de manifiesto, es pues Coalición Canaria. De todas maneras, en esa propuesta pactada o consensuada hasta ahora entre el Partido Popular y el Partido Socialista Canario, hay que interpretarse que los que seguirían los 60 diputados elegidos, digamos, por el actual sistema de reparto entre islas, es decir, que los que tienen 3 diputados seguirían teniendo 3, y el aumento de esos 15 sería un poco para modificar o para ponderar esa diferencia para conseguir un diputado por la proporción de población. Así se ha explicado, ¿no? Es decir, que esos 15 nuevos diputados serían para que las islas de mayor población pues tengan una representación más proporcionada, ¿no? De mayor población no puede ser, porque esos 15 podrán ser, un partido los podrá poner todos de Gran Canaria o todos de Tenerife o 5 y 5. Pero votar, las islas de mayor población son las que van a tener, más peso, por supuesto, para elegir esos 15. En esa circunscripción. Sí. Yo, de todas maneras, en algún momento se ha hecho algún ejercicio de qué hubiera pasado si con ese sistema, cuáles hubieran sido los resultados con ese sistema en las últimas elecciones, y al final los resultados no cambian nada. Lo que sí yo creo que es introducir
un elemento de complejidad, porque parece ser que la propuesta que plantean es que haya una urna distinta, es decir, una nueva papeleta, y yo creo que introduce un elemento de complejidad, porque ¿quién será más importante? ¿El número uno de la lista regional o el número uno de la lista insular? ¿Qué ocurre cuando en un partido el número uno de la lista insular saque más votos que el número uno de la lista regional? Que ya de por sí todos los partidos políticos en Canarias tienen la complejidad, la insularidad. Yo, sinceramente, ya digo, no hay una explicación, no hay razones objetivas para que en Canarias, donde el peso de las islas es tan importante, ir a crear una circunscripción regional. Ahora, si en estos momentos se quiere que la reforma del estatuto salga adelante con esa modificación, pues ya digo, bueno, pues vamos, es Bien. lo que se tendrá que negociar en el Parlamento. Don Miguel, ¿y usted prevé que antes de que acabe la legislatura habrá nuevo estatuto o no? Ya. Yo creo que sí, es decir, realmente si se cumple lo que hasta ahora ha sido los compromisos políticos, pues del Partido Popular, del Partido Socialista de Coalición Canaria, habrá nuevo estatuto. Y esperemos que ese nuevo estatuto sea consensuado como fue el documento de los expertos, insisto, un documento donde había expertos nombrados por los tres partidos y donde, quitando el tema electoral, hay un acuerdo muy amplio sobre el contenido. Que evidentemente después puede haber aspectos matizables o que incluso cuando llegue a las Cortes Generales puede haber cuestiones matizables, pues seguro que las habrá también, pero si en estos momentos hay una fuerza política que está siempre dispuesto en el diálogo y a buscar soluciones pactadas y consensuadas, es Coalición Canaria, y lo que tenemos claro es que un nuevo estatuto no es un problema que la ciudadanía demande hoy, pero sí es un problema para abordar los próximos 15 y 20 años en Canarias, sin lugar a dudas. El futuro de los próximos 15 o 20 años de Canarias, temas como hemos hablado de la población, de las aguas, de los aeropuertos, del coste de la energía, etcétera, van a depender mucho de las bases que sentemos hoy con el nuevo estatuto. Presupuestos para el 2006, estamos ya en vísperas, digamos, de definición de esos presupuestos, tanto los estatales como los autonómicos. Vamos primero con los estatales brevemente, ¿no? Han sido ciertas todos esos porcentajes que se han dado de aumento para el año que viene con destino a Canarias por parte de las arcas estatales, o ha habido más publicidad y más propaganda que realismo? En definitiva, ¿están ustedes satisfechos en Coalición Canaria con las partidas y las cuantías que hasta este momento, aunque me parece que no está cerrado todos los aspectos, pero hasta este momento tienen hablado y negociado con el Partido Socialista? A nosotros hay, como en toda negociación, hay luces y sombras. La aspiración fundamental de Coalición Canaria, de su grupo parlamentario y del gobierno, con el gobierno de Madrid, en materia de presupuesto del Estado, básicamente es algo que la gente va a entender, que es que el Estado invierta en Canarias la media de lo que invierte en España. No es mucho más. Es decir, algo tan sencillo como eso. Es decir, el Estado ha venido invirtiendo los últimos años en Canarias menos de lo que invierte por habitante en el resto del territorio. Por tanto, esa es nuestra principal aspiración. Y eso se ha asentado la línea de trabajo para que, por un lado, por el lado de los convenios de infraestructura que tenemos, por el lado de una parte de no descuento en el ITE, por el lado de la mejora de la financiación sanitaria todavía insuficiente, ir consiguiendo que el Estado, llegar a equilibrar, que el Estado invierta la media de lo que invierte en el resto del territorio. En ese sentido, pues, dentro de poco veremos por fin la firma de ese convenio de carretera, donde dejará sentadas las bases y conseguiremos equipararnos. Esperamos ver también pronto lo que son los planes de inversión en puertos y en aeropuertos. Y algo que para nosotros es muy importante, que el Partido Socialista lo está cumpliendo, que está tanto en su programa electoral como en el nuestro, el ir abaratando las comunicaciones entre las islas. Un elemento fundamental de esa política del eje transinsular y de la accesibilidad de Canarias con el exterior es el ir aumentando la subvención a los billetes de transporte aéreo y de transporte de aéreo entre las islas y con el exterior, hasta llegar al 50% de deducción. El ir aumentando la consignación de subvención al transporte de mercancías desde Canarias hacia la península también ha sido una reivindicación fundamental. Por tanto, con Estado son pocas cosas las que pedimos en materia de presupuesto. Equiparar la inversión a la media del Estado, que la sanidad también, como mínimo, recibamos lo que recibe cualquier
comunidad autónoma por habitante, y en este caso más la insularidad, y en materia de inversiones en puertos y aeropuertos no mejoren la comunicación, no la abaraten y haya un menor costo para comunicarnos entre las islas y con el exterior. Esos son los pilares básicos y por supuesto después están las subvenciones derivadas del REF, de la energía eléctrica y del agua. Bien, hablando del REP, la normativa del REP, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la agencia tributaria hasta este momento? Pues lo que sí, pues en un determinado momento, cuando el Gobierno de Canarias plantea al Ministerio la necesidad de prorrogar un año más el actual sistema del REF y que sea a lo largo del año 2006 cuando pues se evalúe concretamente y si hay que hacer un retoque se haga, bueno, pues lo que hemos visto ahí es que en un primer momento pues el Ministerio de Economía y Hacienda no estaba siendo lo suficientemente veloz y ágil para tramitar ante la Unión Europea esta prórroga. Finalmente esto se ha reconducido y es muy probable que las noticias en las próximas semanas ya conozcamos que se ha aprobado. Lo que sí es muy importante es abordar la negociación el año que viene. Y aquí sí que hay que ser muy consciente y el Ministerio tiene que ser muy consciente que el régimen económico y fiscal de Canarias es una piedra angular del desarrollo de Canarias. En concreto, figuras como la reserva, que lo que conducen es al ahorro empresarial. Es como en definitiva la cuenta vivienda, es decir, ahorre usted para comprarse una casa, pues ahorre usted para invertir. Que eso no quita, como en todo, que haya personas que hayan hecho mal uso de ese instrumento. Pues si las personas han hecho mal uso, tiene que ser la agencia tributaria las que sancione, pero no el mal uso de determinadas personas ponga en peligro un instrumento tan importante como este. Sí, don Miguel, pero tanto en la RIC como en el impuesto de sociedades no faltarían también unos reglamentos más claros, más precisos de los actuales. Efectivamente, si ha habido, habrá de las, entre comillas, irregularidades que sin duda ha habido en el uso de esos instrumentos, unas habrán obedecido sin lugar a dudas a diríamos, malas actuaciones con conocimiento de causa, y ahí hay que ser implacable, y esas sanciones y esa devolver los impuestos que no se han utilizado si se ha invertido mal, pues para eso está la agencia tributaria, y ahí desde el Gobierno de Canarias decimos a la agencia tributaria que actúe, pero también es verdad que puede haber otros, entre comillas, malos usos porque no ha habido un reglamento que ha tenido que sacar el Estado, porque una de las cosas que se pide en el Estatuto es precisamente que ese instrumento se defina jurídicamente desde Canarias. Hoy está definido desde Madrid y es Madrid el que tiene que hacer el reglamento. Y evidentemente entre sus prioridades no ha estado, en la legislatura pasada y todavía en la actual, no ha estado el elaborar un reglamento claro de cuál es el buen uso y el mal uso. Y eso lo entenderíamos claro si nosotros como ciudadanos de a pie tuviéramos que hacer la declaración de la renta por lo que dice la ley, habría muchos que se ampararían en indefiniciones para actuar de listillo y habría otros que simplemente de buena fe estarían actuando mal. ¿Por qué? Porque al final hay que hacer un reglamento y cuando, en definitiva, el manual que nosotros utilizamos para rellenar la declaración de renta, ese es el reglamento. Bueno, pues eso es lo que está faltando en instrumentos como la reserva para inversión. Por tanto, si ha habido mal uso, se actúe mal en aquellos casos que ha sido de alguna manera flagrante y que de alguna manera ya se redacte un reglamento para evitar esos casos mal uso que a veces son, ya digo, por falta de regulación. Nos habíamos quedado en los presupuestos. Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el 2006, se ha dicho, se ha repetido que la sanidad, la educación, los asuntos sociales van a absorber aproximadamente un 80% de ese presupuesto en aras de la calidad de vida, es decir, la calidad de vida se ha impuesto como tal. Ahora bien, yo quería preguntarle a usted, ¿el Gobierno está dispuesto, además de, digamos, traducir a la realidad esos propósitos presupuestarios, a emprender un mayor ahorro del gasto público? ¿Cabe un mayor ahorro del gasto institucional, del gasto? Siempre cabe un ahorro, siempre. Y ese es un mensaje... Perdón un momento, y antes de que continúe, y perdona que me interrumpa, hay que decir a todo esto que el presidente Adán Martín, por lo tanto, don Miguel Becerra y sus colaboradores siempre ha tenido fama en este asunto del gasto, siempre han tenido fama histórica, ¿no? De ser bastante austero. Iba a decir marrón, pero bueno, usted ha dicho la palabra más fina.
austero. Perdón la interrupción. Sí. Estábamos con el ahorro ahorro de gasto de parafernalias. Siempre cabe. Yo le puedo asegurar que el gasto parafernalia es menos del que se puede pensar. El gasto parafernalia, oropeles, croquetas, siempre es menos. Sí, es menos de lo que se piensa, pero también tengo que decirle que siempre cabe el ahorro. Es decir, pero cabe el ahorro desde todos los que manejamos el dinero público. El ahorro desde el presidente del gobierno, desde el viceconsejero, desde cualquier consejero, desde el médico que gestiona muchos recursos públicos, desde el maestro, desde el propio funcionario cuando coge su teléfono que paga la administración. Siempre cabe ahorro. Y eso es algo que yo he sido economista y he sido responsable de Hacienda en el Cabildo y con el que actual presidente como viceconsejero. Es una cultura, es un talante, es una forma de actuar, es pensar que siempre hay una forma más barata de hacer las cosas, que siempre estamos manejando que no es dinero nuestro, que estamos manejando dinero de todos y por lo tanto hay que ser muy exquisitos a la hora de saber en qué nos lo gastamos y cómo nos lo gastamos. Por lo tanto, ahorro siempre cabe. Otra cosa es que el principal, dice, es que le podríamos dar la vuelta al presupuesto, podríamos hacer un nuevo hospital. No, con ese ahorro no hay, no se puede hacer un nuevo hospital. La sanidad en este momento es el 74%, el 37% del presupuesto, es decir, casi el 40% es la sanidad. Y la sanidad es la prioridad número 1 de este presupuesto. Que además es de lo que prácticamente va a crecer, más va a crecer en términos absolutos y casi también en términos relativos el presupuesto, porque sabemos en este momento que se está haciendo un gran esfuerzo, es decir, nada más que hay que ir al hospital universitario, al hospital de la Candelaria, ya se han iniciado las obras del hospital del norte, está a punto de iniciarse ya se ha adjudicado, está a punto de iniciarse las obras del hospital del sur, pero que al mismo tiempo el de La Gomera se está iniciando, ya están trabajando, ya está trabajándose su estructura. En el Hierro se ha terminado, La Palma se ha terminado, pero al mismo tiempo se está trabajando en la Soto y Fuerteventura. Es decir, en materia de sanidad estamos actuando a la vez en todos los hospitales y eso le aseguro que es muy complicado. Pero además, el tema sanidad, el presidente del gobierno es muy consciente que es la prioridad absoluta, el número 1, que el ciudadano se sienta en su servicio básico prioritario, que es su salud, que tiene un servicio bueno y de calidad. Pero ese servicio no solamente es con dinero, ese servicio es también con un compromiso de los propios profesionales, que tenemos unos magníficos profesionales, pero también se necesita el compromiso porque no basta con el dinero. Y eso lo sabemos cualquiera. Bueno, uno puede hacer las cosas bien o las cosas mal, le podrán pagar mejor o peor, pero realmente tiene que haber un compromiso de un servicio público del profesional. Y eso es lo que a veces creemos que nos falta, el crecimiento rápido, el buscar la profesionalidad y el compromiso. Miguel, ¿y ustedes han tenido la tentación en algún momento de reducir las consejerías y de reducir y de algún modo de ordenar las distribuciones competenciales, etcétera, etcétera? Pues eso sí sería un buen ahorro. Eso aseguro que por la cabeza del presidente siempre pasa, pero bueno, este gobierno nació en un pacto político con dos partidos que realmente hace muy difícil cuando se produce ese pacto, porque le recuerdo que ya no Adam Martín y Coalición Canaria, sino que el Partido Popular venía pregonando que había que reducir a la mitad las consejerías y cuando llega el gobierno no se reduce ninguna. No, porque nadie quiere renunciar al hornajo. Pero yo creo que, bueno, que es una asignatura pendiente realmente el reducir la estructura. Y lo digo, creo que en el futuro el gobierno tiene que plantearse reducir la estructura. Eso no va a suponer un gran ahorro, eso hay que decirlo también. No. Pero creo que incluso, quizás no el número de consejerías, somos de los gobiernos autónomos menos consejería tienen, pero sí de centros directivos, sí de direcciones generales, creo que futuro... ¿De empresas públicas? Bueno, de empresas públicas tampoco, es decir, las que hay, pues si nos damos cuenta, están dedicadas a la vivienda, al transporte, en el caso de TICSA, a gestión sanitaria, a la gestión de eventos culturales, del Festival de Música y de eventos culturales. Es decir, no, cuando se hizo la última reducción, mirando, porque esto hay que ver no solamente dónde estamos, sino en relación con el resto de autonomías, no somos ni muchísimo menos, somos de las que menos empresas públicas tiene como comunidad autónoma del Estado. Yo sinceramente creo que sí, a futuro es una asignatura que habrá que abordar en la reducción de direcciones generales. Oiga, Miguel, ¿me permite usted una preguntita? Y de viceconsejería. Perdón, sí. me permite usted una preguntita muy personal. Ahora que es portavoz, ¿intuye que le va a resultar difícil coordinar al
consejero, señor Mauricio, en sus manifestaciones públicas, sobre todo en el terreno económico? Hombre, yo creo que José Carlos Mauricio es una persona singular, es un gran político, es decir, José Carlos Mauricio es una persona muy admirada en el Congreso de Diputados, tuvo muchos premios, yo creo que es una figura política de primer nivel en Canarias y tiene sus singularidades en materia de comunicación. Sin papeles. Efectivamente, y hay periodos donde no comunica o no habla y hay otros periodos donde se habla, pero vaya por delante que es una persona, un gran activo político de Coalición Canaria y yo creo que en general de la política canaria. Mire, y la evolución de la economía canaria en 2005, ¿cómo la percibe? Habida cuenta sobre todo, recuerde que en el 2004, al menos según el informe Hispalink, pues el alza solo había sido de un 1,2%, me parece, y por lo tanto la segunda peor española, ¿no? ¿Qué ha pasado en el 2005? Digo por los datos que en este momento pueda tener. Bueno, aquí hay que decir que los datos de Hispalink son unos datos que da la Universidad Autónoma de Madrid. Los datos más oficiales de la contabilidad regional del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para el 2004 da que la economía canaria creció una décima por encima de la economía española. El 2,3, si no recuerdo mal, el 2,3 frente al 2,2. Bueno, al final, lo que en cualquier caso, posiblemente este año crezcamos por debajo de la media del Estado, y el año que viene es probable, la economía canaria, pero también un poco por decisión de todos. Es decir, llega un momento en que la propia economía canaria, la propia ley de las directrices, llega a un acuerdo de que hay que moderar el crecimiento porque por un tema territorial, por un tema poblacional, porque estaba haciendo ese crecimiento, bueno, pues a costa de socavar lo que son los valores patrimoniales, sobre todo de agotar un recurso como era el suelo, y por otro lado estaba haciendo un efecto llamada para unos contingentes inmigratorios muy importantes, que evidentemente a ese ritmo de 30.000 inmigrantes al año no se podía soportar o podía poner en peligro hasta un equilibrio social, como decía antes, en el caso de algunas islas como Fuerteventura. Por lo tanto, estamos en un crecimiento moderado. El dato positivo, yo creo muy positivo, es la creación de empleo. Se está creando menos empleo, pero se sigue creando empleo, a pesar de esas tasas más reducidas de crecimiento moderado. Es un crecimiento algo más moderado que el español, pero muy superior, duplica al medio, más que duplica al medio europeo, y lo importante en este sentido es seguir con esa tasa de crecimiento moderado, seguir creando empleo y mejorar en algo muy importante, que es no tanto a lo mejor crecer en cantidad, sino en intentar mejorar la competitividad, la productividad de nuestras empresas. Es decir, que nuestras empresas, si no crece en demasía el número de los turistas, sí que por lo menos el gasto del turista vaya mejorando. Eso sí que es un problema. Es importante hacer que el gasto del turista, porque le ofrezcamos más servicios, porque tengamos mejores establecimientos, porque nos dirijamos a segmentos más concretos con servicios específicos propios de Canarias, es lo que yo creo que es más importante. Es decir, dar contenido y valor, en este caso, a nuestra principal actividad, que es el turismo. Antes usted citaba la sanidad, y ya vamos acabando, y por lo tanto también es una prestación social, pero en lo que se conoce como prestación social o política social o atención social, ¿qué porcentaje del presupuesto del 2006 va a llevar las atenciones sociales? Si sumamos la sanidad solo, como decía antes, el 37%. Pero al margen, estrictamente, los capítulos de asuntos sociales. De asuntos sociales, sí. Bueno, pues los asuntos sociales están en torno a 300 millones, 280, 300 millones de euros, lo que tiene consignado el presupuesto, para que en parte complementa, va transferido a los cabildos que tienen la competencia. Hay cuestiones propias y fundamentalmente ahí pues está todo lo que se refiere a menores, a discapacitados y a mayores, y por supuesto las pagas de familias pues que no llegan al salario mínimo, que en este momento estamos tramitando la ley esa ley de rentas mínimas para incrementar esa paga no contributiva a las familias que lo necesitan. Muy bien, don Miguel, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Había muchísimas cuestiones que se nos quedan en el tintero, pero el tiempo, usted sabe que también en televisión es como una especie de dictadura. ¿Usted desea agregar algo más? Pues no, la verdad que ha sido un rato muy agradable y a su entera disposición para cuando ustedes quieran. Pues muchísimas gracias. Nuestra reiterada felicitación a don Miguel Becerra Domínguez, ya era viceconsejero, continúa siéndolo, de la presidencia, como no, y por ese cargo que acaba de estrenar de portavoz del Ejecutivo de Canarias. Le deseamos suerte, le deseamos
Él tiene claridad en la voz, él tiene un pensamiento nítido, él tiene, en fin, no es amigo de darle muchas vueltas a las cosas, no busca tropos para, en fin, pues para edulcorar situaciones, sino que hay que reconocerle claridad y hay que reconocerle esa sinceridad que convence generalmente a todos los conciudadanos o que ayuda a convencer. Le deseamos suerte en ese cometido y, por supuesto, en el Canal 8 y en este modesto programa estaremos siempre a su disposición, porque es estar también a la disposición del conjunto de los ciudadanos del archipiélago. Muchas gracias por estar aquí, don Miguel, y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles, como siempre, que procuren ser felices en la medida de lo posible. Cuídense.